Damos gracias a nuestro Padre. Tenemos nuestro servicio de lectura número 143. 143. Para la gloria de nuestro Padre Todopoderoso, viernes 6 de septiembre de 2024. Estamos estudiando el libro de Levítico. Siempre va a ser necesario aclarar qué es lo que estamos o qué pretendemos, cuál es el propósito, y es recibir del Espíritu Santo enseñanza del propósito de Dios a través del libro de Levítico, en este caso, de cómo venir y vivir delante de Dios para adorarlo conforme Él es santo, hasta el tiempo de reformar las cosas, entendiéndose que el libro entonces está lleno de tipologías, sombras, figuras, símbolos, que hablaban de antemano acerca de los padecimientos de Cristo, pero también de las glorias que vendrían tras ellos, posteriores a la resurrección y exaltación. En Levítico capítulo 6, ley sacrificial, en este caso aquí, ley sacrificial, me faltó editar aquí un poquito. Segunda parte. Ya hemos visto el día de ayer lo concerniente a la restitución y expiación en el capítulo 6 de los versículos 1 al 7, concerniente a el pecado que se comete contra Dios cuando se peca contra otra persona en asuntos relacionados a aspectos administrativos, eh, robando, engañando, hurtando, dando falso testimonio. Hemos visto esto cómo es necesario entonces que haya una restitución y una expiación. Esto usted lo puede ver nuevamente en el video que ya está en YouTube y en Facebook. Hoy vamos a tener leyes de los sacrificios diarios. ¿Cuáles son esos sacrificios diarios? Los que ya hemos visto anteriormente en los capítulos 1 al 5. Esto está del versículo 8 al capítulo 30. El primero es la ley del holocausto, va de los versículos 8 al 13. Recordemos que el holocausto es la ofrenda del todo quemada, ofrenda voluntaria, en la cual se manifiesta adoración a Dios y expiación por el pecado involuntario. Tengamos en cuenta que en este caso los sacrificios de la ley señalaban el sacrificio de Cristo, quién pagaría y quién pagó por los pecados de ignorancia, o esos pecados que se cometían ciertamente en ignorancia, en integridad, como ya también se ha explicado ampliamente. El versículo 8 dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Dice, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y se vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará en las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Ahora, dice escudriñar un poco más acerca de esto, que es algo que usted también puede hacer. Hay muchos detalles aquí acerca de la obra de Cristo. Uno de ellos, hablando del holocausto, que esa era esa ofrenda continuamente presentada ahí sobre el altar del sacrificio, ese holocausto, esa ofrenda de todo quemada, que estaría sobre el fuego encendido sobre el altar. De hecho, esto, amados hermanos, nos está hablando acerca, si uno lo ve en el sentido de la obra de Cristo, uno lo que puede ver en Jesús es una vida dedicada por completo a hacer siempre lo que al Padre le agrada.
las expresiones o lo que el Padre en los evangelios nos dio a conocer acerca del testimonio que él dio acerca de su hijo, valga la redundancia, testimonio que le fue dado a Juan Bautista, testimonio que los apóstoles oyeron, como Pedro mismo lo dice, acerca de cómo el Padre se expresó de su hijo diciendo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, y luego este es mi hijo amado, a él oír. Y ellos dicen que oyeron esa voz, y ciertamente eso estaba refiriéndose y se refiere en los evangelios a la complacencia que el Padre tenía de Jesús, de su Hijo, de su unigénito, a causa de la disposición de Jesús de hacer siempre lo que a su Padre le agradaba y con ello ir ciertamente llevando a cabo el propósito de su Padre hasta, como lo dice el apóstol Pablo, hasta en, entregar su vida hasta la muerte. Y recordemos que eso va desde que los evangelios nos lo muestran a él aún de niño, que crecía en gracia, en sabiduría y en estatura, y cómo a la edad de 12 años entonces entiende que le es necesario ocuparse en los negocios de su padre, no sin sujetarse a sus autoridades, eh, como la de sus padres, padrastro José y madre María, y las autoridades que le regían por parte del gobierno israelita y las autoridades romanas. Y cómo lo vemos luego expresando su necesidad de que su comida era hacer la voluntad de su padre. O sea, es una, cuando uno esté leyendo, en este caso, ustedes vuelvan a leer lo de el holocausto que estaría sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Esto era de continuo. El fuego, por mandato de Dios, nunca se debía apagar. El sacerdote tenía que poner leña, añadir leña al fuego. ¿Sí? Que eso es una frase, un dicho popular, ¿no? Cuando alguien añade, le va a añadir leña al fuego, más leña al fuego, quiere decir que va a estar de continuo encendido el fuego allí, pero no en el sentido de meter más leña al fuego para una contienda, un pleito, una discusión, sino que se entenderá por el Espíritu Santo de que eso es una vida de continuo dedicada a la voluntad del Padre. Qué hermoso es entenderlo de esa manera, al punto de que no solamente Jesús en condición de hombre, el verbo hecho carne, en condición de hombre, semejante a los hombres, en semejanza de carne de pecado, agradó al Padre en todas las cosas, sujetándose al Padre, cumpliendo inclusive con todos los requerimientos de la ley, los mandamientos de la ley, sino que eh, ciertamente aprendió lo que era la obediencia y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, mis amados hermanos, es lo que es una vida por completo dedicada, consagrada a Dios. Nosotros necesitamos aprender eso de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, el Padre eh, lo resucitó de entre los muertos al tercer día y nos ha puesto a su propio Hijo como el ejemplo a seguir, ya que así como Jesús anduvo, nosotros andemos, agradando al Padre en todas las cosas. Sé que hay un interés en cada uno de nosotros de tener la confirmación de que Dios está con nosotros, y eso es algo muy recurrente en nosotros como cristianos evangélicos, que profesamos, militamos en la fe del Evangelio, de tener siempre en nuestro corazón la necesidad de que se nos confirme que Dios está con nosotros. Pero Jesús dijo cómo nosotros tenemos esa confirmación. Él dijo, el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre.
porque yo hago siempre lo que a él le agrada. O sea, el interés, si bien nuestro interés está en que la presencia de Dios esté con nosotros, que Él no nos deje solos, el interés de Jesús estaba puesto en hacer siempre lo que a su Padre le agradaba. En consecuencia, ello, el Padre siempre estaba con Él. Y es a eso hacia lo que apunta esto que estamos diciendo. ¿Qué es lo que verdaderamente nos interesa? ¿Que Dios esté con nosotros o que hagamos siempre lo que a Él le agrada? Y creo de verdad de corazón que lo que debe interesarnos es hacer siempre lo que al Padre le agrada. Recordemos que el Espíritu Santo en esto nos va a guiar, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. O sea, las enseñanzas y las maneras como hemos sido enseñados, discipulados, o se nos predicó el Evangelio, y luego las enseñanzas posteriores a la sabiduría de Dios, eh, deben tomar el orden que como tal la ha dado el Señor Jesucristo. Nuestro interés entonces será que permanezca avivada esa necesidad siempre, de día y de noche, como lo expresa el salmista. Bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Caer de continuo, ese avivar esa necesidad de hacer siempre lo que a nuestro Padre le agrada. Y el holocausto, la ofrenda del holocausto, que es una ofrenda que, como bien aquí se ha dicho, y es una ofrenda voluntaria en la cual se manifiesta adoración a Dios y expiación por el pecado involuntario para santificación y comunión con Dios, entonces ciertamente nosotros entendámoslo así, de esa manera. Por eso es que Dios mandó que en cuanto a la ley del holocausto, el holocausto estuviera siempre el fuego del altar del sacrificio estuviera encendido para sí mismo, el holocausto estar allí sobre el fuego encendido en el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura. Y quiero hablar un poquito aquí de este asunto porque me llamó mucho la atención. Lo pasamos por alto en las enseñanzas anteriores acerca de las vestiduras de Aarón. Hicimos fue como especie sí, de tomar la figura, la tipología y la sombra de lo que representa la vestidura en cuanto a Cristo. Y hay un detalle, pero hay un detalle muy trascendental. Si ustedes notan, amados hermanos, al leer la ordenanza acerca de las vestiduras de los sacerdotes, toda esa vestidura muy de obra primorosa, ¿sí? Muy también llena de esos colores que reflejan la obediencia, la gloria, el sacerdocio, y cada una de las cosas que la vestidura del sumo sacerdote tenía para representar la obra de Cristo. Pero hay una cosa, los sacerdotes entraban vestidos, se colocaban la vestidura para ofrecer los sacrificios y entrar una vez al año al lugar santísimo vestidos con esa vestidura. Aquí en los sacrificios voluntarios, en los sacrificios por pecados de ignorancia, ellos estaban vestidos y Dios les dice a ellos que se pondrían entonces su vestidura de lino y vestirían calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Eh, Dos cosas hay acá. Y quiero darle la trascendencia dándole el primer lugar a la obra de Cristo. Si ustedes y yo nos ponemos juiciosos y escudriñamos las escrituras en los evangelios, a Jesús lo despojaron de su ropa. O sea, el sumo sacerdote, los sacerdotes tenían por mandato colocarse sus vestiduras y aún vestirse calzoncillos de lino sobre su cuerpo, con lo cual ellos estaban también conservando el pudor, la decencia. Y
diferenciándose de aquellos cultos satánicos y servicios sacerdotales idolátricos de otros, de otras culturas, de otros pueblos a su alrededor, que lo que hacían era más bien propagar la sensualidad, la inmoralidad, eh, como en el caso de la sacerdotisa del templo de Afrodita o el templo de Diana, o en el caso de en Corinto, donde examinando sobre eso y estudiando sobre esas cosas eran casi que vestidos translúcidos, transparentes, porque tenían que invitar a la sexualidad y a la inmoralidad sexual mientras ofrecían sacrificios a sus ídolos. Pero aquí Dios les dice a ellos que tenían que estar completamente vestidos y vestir calzoncillos de lino sobre su cuerpo, porque tenían que ministrar sacerdotalmente de acuerdo al propósito de Dios de manera decente, sin despertar la más mínima sensualidad o llamar la atención hacia la sensualidad o hacia el aspecto físico. Pero a diferencia de ellos, que tenían que estar ciertamente vestidos, Jesús fue desnudado de sus ropas. Ellos ministraban vestidos, Jesús se ofreció en sacrificio, pero fue desnudado de su ropa. Dice, cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Ahora, miren esto, Marcos 15:20. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Entonces, vean lo que pasa con el Señor, con el verbo hecho carne, con Jesucristo que vino en carne, el Hijo de Dios manifestado en carne. Dice lo siguiente: cuando uno mira en los evangelios en cómo fue llevado al pretorio, los soldados pretorianos le despojan de su ropa, ¿sí? Y le visten con una túnica de púrpura. Luego, cuando ya lo van a sacar a crucificarle, le desnudan nuevamente y le ponen nuevamente sus propios vestidos. ¿Sí ve? Esa humillación. Cuando el etíope venía leyendo al profeta Isaías concerniente al pasaje que hoy conocemos como capítulo 53, los sufrimientos del siervo de Jehová, él está leyendo una versión que ciertamente dice: en su humillación no se le hizo justicia, él fue humillado. Fue desnudado de su ropa, vestido con una túnica de púrpura, luego le quitan nuevamente la púrpura, le ponen otra vez sus propios vestidos y lo sacan para crucificarlo. Pero luego dice Mateo 27:35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. O sea que le volvieron a quitar los vestidos para crucificarlo y echaron suerte sobre una túnica que él tenía de una sola costura. Porque dijo: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Si uno, amados hermanos, ciertamente no valora la obra de Cristo como eh, sacrificio por nuestros pecados, como ese sumo sacerdote que entró delante de la misma presencia de Dios, ejerciendo ese sacerdocio para expiación de nuestros pecados, a diferencia de los sacerdotes levitas que vestían hasta calzoncillos de lino, Jesús fue avergonzado, humillado, desnudado y despojado de su ropa, desnudo. De esa manera es que él muere en la cruz. Dice el capítulo 6 de Levítico, versículo 11, sigue diciendo en cuanto al sacerdocio y su vestimenta, dice: después se quitará sus vestidos y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio.
y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. ¿Se da cuenta? Ya estaba el altar encendido, más leña cada mañana para que el fuego permaneciera y luego el sacerdote acomodaba el holocausto, esa ofrenda voluntaria de devoción, de adoración, de compromiso voluntario, de agradar a Dios, de permanecer en una buena relación con Él, en el caso, en el contexto del Antiguo Testamento, bajo el pacto de Moisés, pero que señala una determinación de corazón de permanecer en una buena comunión, en la debida comunión con el Padre, con su Hijo, bajo el nuevo pacto. Y entonces ese holocausto era acomodado sobre el altar del sacrificio y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y acá habla acerca también del otro sacrificio, el sacrificio de paz. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, gracias a Dios que el Espíritu Santo nos dejó un pasaje que hace relación a de qué es lo que más Dios tiene en cuenta y de qué más se complace y de qué se agrada en cuanto a los sacrificios o a la disposición del hombre. Y esto es lo que dice entonces el primer libro de Samuel en ese pasaje de la situación de Saúl y su desobediencia a Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 al 23, dice el Espíritu Santo, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos? Finalmente Dios no se iba a complacer tanto en los holocaustos. Luego dice el Espíritu Santo, y en víctimas, porque ya como hemos visto se presentaban sacrificios de animales vacunos, sacrificios de animales ovejunos, hasta de aves, de tórtolas y palomino, con excepción pues de aquellos que no eran animales como la flor de harina, pero que también ella, recordemos, señalaba que Jesús era el sustento verdadero, el pan de vida que da vida al mundo, en quien nosotros somos sustentados. Pero ya para el momento en que el profeta Samuel habla inspirado por el Espíritu Santo, dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca. Por eso, amados hermanos, es que anteriormente hemos mencionado que Dios se complació de Jesús, mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Los holocaustos entonces y las víctimas presentadas allí en el altar del sacrificio, donde el fuego no se apagaba, donde el fuego ardía continuamente en el altar y no se apagaba, estaba diciéndonos que ciertamente Dios no se complacería tanto en esas cosas, sino en que se le obedeciera a las palabras, a su palabra. En esto es que Dios se agrada, amados hermanos. Verdaderamente en esto es que Dios se complace. Fíjese que en cuanto a reemplazando los holocaustos y víctimas, hoy día las iglesias, de acuerdo al mismo testimonio y palabra del Señor Jesucristo al apóstol Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, es ese arduo trabajo y paciencia por amor de su nombre. ¿En qué se complace Jesús, nuestro Señor? ¿En el arduo trabajo y paciencia por amor de su nombre o que permanezcamos en obediencia para con Él? Él claramente explica que lo que a Él le es de más trascendencia y en lo cual se agrada mucho más y que requiere de todos nosotros es que permanezcamos en el primer amor para con Él. Y que solamente a partir de ese primer amor para con Él, lo que está entendido en los evangelios y en las cartas de los apóstoles, es que es una obediencia sin ninguna condición de nuestra parte para con Él.
sin que nosotros pongamos condiciones para obedecerle a Él. O busquemos alguna cosa que añadir a las bendiciones que Dios nos ha dado mediante la obra de su Hijo. Recordemos que nosotros, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más vamos a buscar? Nuestra obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que manifiesta ese amor para con Él, como Él mismo lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si permanecen en mi amor, esa permanencia en la obediencia a Él, que se traduce en guardar sus mandamientos, cosa que mandó estrictamente que fuese enseñado por parte de los apóstoles a la iglesia, enseñándoles a guardar todo lo que Él mandó. Es ahí donde ciertamente Jesús se agrada, para que sea a partir de ahí que nosotros entonces sí dediquemos el tiempo que sea necesario y pongamos toda diligencia y empeño de nuestra parte para hacer la obra. Pero no vamos a hacer a la obra dejando de amar a Jesús. Eso sería semejante entonces a presentar holocaustos y víctimas y no obedecer a Dios. Porque entonces aquí el primer libro de Samuel lo que nos está diciendo el Espíritu Santo es que Dios, si en algo se complace Dios, es en la obediencia. Obediencia que está sujeta y condicionada y limitada únicamente a su palabra, no a mandamientos y doctrinas de hombres. Recordemos que esto también lo condena Dios a través de su Hijo cuando dice que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como mandamientos doctrinas de hombres. O sea, nuestra obediencia, Dios se complace en la obediencia que resulta de la palabra de Él, no de mandamientos y doctrinas de hombres. Y dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos sacrificios llevamos aquí en el Levítico? Estamos hasta ahora en los sacrificios, en esos 5 sacrificios voluntarios: holocausto, ofrendas de paz, ofrendas de gratitud, ofrendas de cereales, ofrendas en expiación por el pecado. Pero ¿de qué se complace Dios? Ciertamente en la obediencia. Es mejor que los sacrificios y el prestar atención y la grosura de los carneros, porque recordemos que la grosura era puesta sobre el altar del sacrificio y que subiese esa grosura ofrecida como lo mejor, como la mejor parte dedicada a Dios. Que esto está simbolizando en ese momento o representaba que nosotros entregamos todo aquello que nosotros teníamos por valioso, como Jesús mismo lo dijo, la misma vida, la cual entonces entregamos a Dios. Entonces, este primer libro de Samuel, en esta parte, nos aclara muchísimo cuál es en sí el propósito de Dios con los sacrificios que estamos estudiando en capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque todavía falta el 7. Y luego los sacrificios que van a tener lugar, cómo Dios va a ordenar lo de la Pascua, lo del sacrificio de la expiación y la consagración de Aarón y de sus hijos a través también de sacrificios de animales. Dios, amados hermanos, quiere es la obediencia. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Por eso en alguna enseñanza de un domingo, nosotros hablábamos de la gente le teme a la brujería y a la adivinación. Pero es que hay mucha brujería y adivinación en los hogares.
¿Por qué? Porque si no se obedece a Dios, se está cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y se está siendo entonces regido por el engaño de Satanás, lo cual lleva a una rebelión contra Dios. Dice, y como ídolos la idolatría, y como ídolos e idolatría la obstinación. El obstinarse en hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios mediante Cristo Jesús. Dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no se rey. Ahora, Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él, lo que le agrada. Nuevamente, Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y el punto principal de lo que venimos diciendo, como decía también el apóstol Pablo, nosotros estamos de acuerdo con ello, que hay un punto principal en todo. Y no es entonces la búsqueda de confirmar si Dios está con nosotros o reclamar, ¿dónde estás tú en todo lo que está pasando? Lo que hemos nosotros de buscar es hacer siempre acá, como lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Él es nuestro modelo a seguir. Él nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es, yo hago siempre lo que le agrada. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso, por cuanto Él es bueno y para siempre es su misericordia. Grande es su bondad y grande es su misericordia para con todos nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha dado el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, Padre, que tengas tu misericordia de todos tus hijos y tus hijas, que mediante tu gracia y el Evangelio de Jesús, el testimonio de tu Hijo dado por el Espíritu Santo a la iglesia, nosotros podamos, Padre Santo, agradarte en todas las cosas. Que eso sea, Señor, lo que nosotros busquemos, que nosotros centremos toda nuestro amor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, a hacer siempre lo que a ti te agrada. Entendemos que tú te complaces en la obediencia y en el prestar atención, que en cualquier holocausto de víctimas, sacrificios o grosura de carneros, mediante la obra de Cristo, tú nos has dado que nosotros podamos agradarte. Concédenos, Padre, por el Espíritu Santo, hacer siempre lo que a ti te agrada, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti y guiándonos por el Espíritu Santo a la obediencia incondicional, a las enseñanzas, a la doctrina de Cristo y al ejemplo que Él nos dio para que nosotros también podamos mantener esa determinación de amarte a ti y de obedecerte en todas las cosas, para que asimismo, Señor, tú te complazcas de nosotros, como te complaciste de tu Santo Hijo, Señor, para que estando en Él, tú te agrades de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.